lectura de la palabra del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Padre celestial, gracias quiero darte en esta mañana, Señor, especial, que me permites estar aquí con mis hermanos, con mis amigos, y que juntos, Señor, podemos meditar un momento en tu palabra. Ruego, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Padre, que si algo en este momento nos está robando la paz, solamente el descanso que proviene de tu dulce espíritu, Señor, pueda traer quietud, y que nada, Señor, esté estorbando o nos esté inquietando para poder recibir el consejo de tu palabra. Bendice, por favor, la vida de mis hermanos. Permite que puedan tener un corazón receptivo, Señor, para escuchar y poner por obra lo que tú tienes para decirnos. Y ruego también, Señor, que me permitas de una manera sencilla, revestida, Señor, de humildad, pero también del poder y de la autoridad que solamente proviene de lo alto. Bendice, pues, por favor, este tiempo, Señor. En tus manos nos ponemos y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? De todos los personajes de Roberto Gómez Bolaños, yo creo que sí lo conoce, ¿verdad? Sí, ya se le ve que usted sí ya lleva unos años. Solamente existe uno que ofrece esperanza. De todos los que yo pude conseguir, solamente hay uno que ofrece esperanza. ¿Me ayudas con la que sigue? No es el Chavo del Ocho. No es el Chavo del Ocho. Al contrario, él, en lugar de ayudar, necesita ayuda. Era una persona o un personaje que tenía bastantes conflictos. El siguiente, por favor, Alan. ¿Tenemos un antes? Es esa, ¿verdad? No es el Chompiras tampoco. Tenemos en el Chompiras a un mal ejemplo. Es un ampón, juntamente con su amigo el Botija. No es el Chavo del Ocho, no es el Chompiras. Tampoco tenemos en los personajes de Roberto Gómez Bolaños. ¿Me ayudas con la que sigue? Tampoco es el doctor Chapatín. Aunque era una persona que se dedicaba a curar, estábamos hablando de aspectos más físicos, no necesariamente de cosas que van más adentro. Y la siguiente diapositiva, no sé si lo sospechaste desde un principio, pero es el Chapulín Colorado. Es el único que acude al llamado de auxilio. Yo recuerdo cuando era estudiante de primaria, aquí en el Estado de México, a las 3 de la tarde pasaban los capítulos de Chespirito, y una de las frases icónicas que hacía que fuera invocado el Chapulín Colorado era precisamente esta frase. Decía algún personaje: y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y era en ese momento cuando por la ventana o por la puerta aparecía el Chapulín Colorado con su chipote chillón y sus antenitas de vinil. Y hermanos, esta pregunta que hacían en un capítulo de esta serie no es nada extraña a nuestras vidas. O sea, no es una pregunta, ¿quién podrá ayudarme? No es una pregunta que solamente se haga en un programa de televisión. Es una pregunta que hacemos en una sala del hospital. ¿Quién podrá ayudarme? Es una pregunta que hacemos en los velorios. Ahora, en este tiempo algo largo, ¿verdad?, de pandemia, ahora, ¿quién podrá ayudarme? Es una pregunta que se hace la gente cuando está firmando los papeles del divorcio. La gente inconscientemente se hace esta pregunta.
Es una pregunta que hacemos cuando nos llaman de recursos humanos para firmar nuestro finiquito. Es una pregunta que hacemos cuando los hijos se descarrilan, cuando en la iglesia suceden cosas que no deberían suceder. Esta pregunta es constante. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y es una pregunta que el mismo David se hacía. A veces vemos a los personajes de la Biblia como ajenos, como personas que no vivían situaciones similares a las de nosotros y decimos, bueno, David era un pastor hace muchos siglos, ¿qué tiene que ver con mi vida? David se hace la misma, fíjate, sin conocer al Chapulín Colorado, David se hacía la misma pregunta. David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Por cierto, es la única pregunta que presenta el Salmo y que con ayuda de Dios trataremos de contestar. Ante esto tengo dos noticias. ¿Me ayudas con la siguiente, Alan? La mala. El 28 de noviembre del 2014 falleció Chespirito. Nunca más podrá acudir al llamado de ayuda. O sea, por mucho que te guste el chanfle o aunque tú digas, ¿quién podrá ayudarme? Chespirito ya no lo va a hacer. Pero tenemos también una buena. La buena noticia es que David dice que en el Dios de Israel tenemos un Dios que permanece. Tenemos un Dios que está al tanto de nuestras circunstancias, que tiene el control, y no solamente el control, sino que tiene la facultad de ayudarnos en medio de las adversidades que la vida nos presenta. Si bien es cierto que el Chapulín Colorado no ha de salir a rescatarle, David de una manera enfática dice que el Dios de la Biblia, el Dios que se ha pactado con su pueblo, es un Dios fiel, un Dios que permanece y es un Dios que está cercano, dice la Escritura, a todo aquel que le invoca y que le invoca de veras. Esto es una buena noticia. ¿Me ayudas con la que sigue? Alan, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis aquí porque me pareció importante considerar esto. Dice ahí arriba de tu Biblia, si traes Biblia, si no traes Biblia, júntate con un cristiano, pero dice ahí la Biblia que es un cántico gradual. Es muy interesante esto porque nos va a dar un poco de luz sobre lo que vamos a estar hablando. ¿Sí dice así tu Biblia o así se hacen los chismes? Si no dice así. Existen 15 cánticos graduales del Salmo 120 al 134, están acomodados de una manera específica porque componen todo lo que es el Salmo gradual o los salmos graduales. Los israelitas los cantaban cuando subían a las fiestas en Jerusalén. ¿Por qué se llaman graduales? Porque iban caminando por las gradas, o sea, una especie de escalinata. Ahí te puse una foto, pero no se alcanza a ver mucho. El Salmo 121, algunos lo llaman el Salmo del viajero, pero es muy interesante considerar los salmos graduales porque aunque tú y yo no vamos subiendo para llegar al templo, en nuestra vida, amados hermanos, nosotros también somos peregrinos que estamos subiendo por ese camino al encuentro final con nuestro Dios. O sea, así como el viajero subía las escalinatas para llegar al templo, nuestra vida, dígame si no representa esto, que nosotros vamos en este camino para el día de mañana o cuando Dios así lo decida poder tener un encuentro. En un sentido podemos usar la misma idea que tenía John Bunyan. Usted y yo somos unos peregrinos que vamos camino al encuentro con nuestro Creador. Entonces, quiero sin más preámbulos que aprendamos 3 razones, hermanos, 3 razones que va a decirnos el Salmo por las cuales Dios nos ayuda. La pregunta que hacían en el programa era, ¿y ahora quién podrá ayudarme? David dice con toda la intención que es Dios quien nos ayuda. Y hay 3 razones por las cuales Dios nos ayuda. En primer lugar, ¿me ayudas con la siguiente, por favor?
Dios me ayuda porque es poderoso. Primera razón por la cual Dios me va a ayudar, va a decir David, simple y sencillamente porque es poderoso. Hace algunos años, yo no sé si tú tuviste la oportunidad, pero la NASA tomó una foto. No se va a alcanzar muy bien a ver ahí, tal vez por la luz. Gracias por esa tecnología. Llamaron a esa foto, yo no sé si tú la recuerdas, pero la llamaron la mano de Dios. Y era una especie de figura que estaba siendo armada en las constelaciones. Me pareció interesante que personas no cristianas consideraran la imagen con ese nombre, la mano de Dios. Ahí se alcanza a ver de una manera la forma, ¿verdad? La silueta de la mano de Dios. Podemos regresar a la imagen. Dice el Salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Recuerda que esta es la pregunta que tendremos en mente a lo largo de todo nuestro sermón. Dice David: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Avanzamos a la siguiente, y hay algunas cosas que les quiero decir en relación a que Dios es poderoso. Como Dios es poderoso, hay tres cosas que nos va a decir el Salmo. La primera es que por eso podemos orar. Debido a que tenemos un Dios que es poderoso, dice David, por eso oremos. Alzar los ojos, esto es algo bien interesante que aparece en el Salmo. Alzar los ojos significaba orar. A lo mejor tú estás pensando: oye, Ricardo, ¿cómo sacas esto? ¿Dónde dices esto? Es algo meramente cultural. Aquí en la iglesia, si yo te digo en este momento, cierre sus ojos, ¿qué significa que vamos a hacer? Si te lo dicen en el metro, te van a asaltar. Pero te dicen en la iglesia, cierre sus ojos, es porque vamos a orar. Bueno, la Biblia dice, o la Biblia enseña al menos, que cuando la frase alzar los ojos significaba orar. Tengo dos ejemplos para que tú me creas. Dice Juan 17, versículo 1: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo. Y ahí empezó una oración. Entonces, al menos en la Biblia, lo que se permite ver es que cuando una persona alzaba los ojos, es porque iba a iniciar a orar. Ahora, hay una parábola que cuenta Jesús de un publicano y de un fariseo. Y dice la Biblia que el fariseo decía: gracias, Dios, porque no soy como aquellos pecadores, doy mi diezmo de todo lo que gano. Pero dice la Biblia, fíjate bien, dice la Biblia que el pecador se golpeaba el pecho y aún no quería ¿qué? Alzar sus ojos al cielo. O sea, se sentía tan indigno que para orar decía: ni siquiera merezco alzar mis ojos al cielo. Entonces debemos, hermanos, alzar los ojos. O sea, traducido es orar. Cuando nos sintamos angustiados o afligidos, ya sea como el personaje del Chapulín Colorado o como David, la Biblia no nos permite saber qué es lo que estaba pasando por la vida de David. Hay momentos cuando el Salmo dice que los están persiguiendo sus enemigos. Hay momentos cuando dice David, o nos deja ver el contexto, que está escondido en una cueva. Pero este Salmo no se va a preocupar de decirnos cuál es la circunstancia. Pero lo que sí nos va a decir del Salmo es que David alzaba los ojos. Esto era la inequívoca consecuencia de una persona que sabía que podía encontrar en el Dios de Israel a un Dios que nos escuchaba. Dios me ayuda porque es poderoso. En primer lugar, por eso oremos. En segundo lugar, por favor, por eso confiemos. ¿Por qué los montes? ¿Por qué dice David: alzaré mis ojos a los montes? En la antigüedad se creía que era el lugar donde las divinidades se manifestaban. Si tú lees por ahí Éxodo capítulo 3, cuando da la narrativa que va a encontrarse Moisés con Dios, lo hace en un monte. Ahí en Éxodo capítulo 3 se llama Horeb, monte de Dios. En los libros históricos están llenos de estos ejemplos. Dice la Biblia que donde ponían los altares era ¿en dónde? En los lugares altos. Y por eso cuando Elías lucha con el profeta de Baal o con los profetas de Baal, dice la Biblia que se ven en el monte Carmelo. Debemos recordar que la ayuda viene de Dios, no de los montes. No cometa el error de buscar ayuda en los montes. ¿Qué significa esto? El monte es donde se manifiesta Dios, pero no es el monte lo que me va a ayudar.
Hay gente que va a la iglesia y dice, ya vine a la iglesia, ya me va a ir bien. No es la iglesia meramente lo que tiene la capacidad de transformar mi vida. La iglesia es algo que Dios ha instituido, por supuesto. La iglesia es el pueblo con el cual Dios se ha pactuado, por supuesto. Pero mi ayuda debe venir de Dios, no de los montes. Dice nuestro sermón, Dios me ayuda porque es poderoso, y ha dicho dos cosas David: por eso oremos y por eso confiemos. La pregunta aquí es, ¿qué hace usted y qué hago yo ante las circunstancias difíciles? Y la que sigue, por favor. Y por eso, como Dios es poderoso, puedo orar, puedo confiar. Dice también David, por eso asombrémonos. Él no solo hizo los montes, sino dice el Salmo que hizo los cielos y la tierra. Así dice literalmente el versículo 2, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El argumento de David, hermanos, es sublime. Está diciendo, Dios tuvo el poder para hacer estos montes, tuvo el poder para hacer los cielos y la tierra. Claro, entonces que Dios tiene poder para auxiliarme. Quiero decirle algo que pasa en nuestras vidas. Cuando le preguntamos a las personas, ¿usted cree que Dios abrió el mar? La gente dice sí, y le preguntas a la gente, ¿usted cree que Cristo resucitó a Lázaro? Y la gente dice sí, y le dices, ¿y tú crees que Dios puede restaurar tu matrimonio? No, ahí ya no. O sea, Dios pudo detener el sol en Gabaón, Dios pudo multiplicar la comida, pero Dios no puede cambiar mi carácter. Eso es lo que está diciendo David. El Dios que hizo los cielos y la tierra, dice el libro de Reyes, que el cielo es el estrado de sus pies. Dice Isaías que es el alto y sublime. Es la descripción que da la escritura sobre Dios. Tiene la capacidad, hermanos, para ayudarnos. Cuando en medio de mi peregrinaje, en esta subida, sintamos agobio, sintamos temor, recordemos que Dios es poderoso y no solamente poderoso. La palabra que utilizaba el Antiguo Testamento, el Shaddai, es el Todopoderoso. Y Él puede ayudarnos. Y hermanos, ha prometido hacerlo. Se asombra David porque su lógica es esta. Dios hizo los cielos y la tierra. Por eso entiendo que mi socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. En primer lugar, Dios me ayuda porque es poderoso. Y hay tres cosas que se desprenden de que Dios es poderoso. Por eso oremos, por eso confiemos y por eso asombrémonos. En segundo lugar, Dios me ayuda porque es cuidadoso. Dice el Salmo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Cuando yo creo que todavía es así en Unifam, no lo sé, pero en ese tiempo descansábamos los lunes. Actualmente yo descanso los jueves, pero yo recuerdo que aquí en Coacalco y las Misiones descansábamos los lunes. Entonces tú como pastor amas a las ovejitas, pero tú esperas que no se enfermen el lunes, que no choquen el lunes. O sea, tú quieres decirle, hermano, si se va a morir, no se muera el lunes. Porque descanso, me paro tarde. Pero Dios no tiene día de descanso. Dios no sale de vacaciones. Dios no toma puentes. Dice la Escritura que Dios es cuidadoso. Y también quiero decirte tres cosas acerca
del cuidado de Dios. Dios nos protege, hermanos. En el camino existen peligros. Recuerde usted que este peregrino va subiendo para llegar al templo y en el camino podía haber asaltantes, malhechores. ¿Recuerda usted la historia del buen samaritano? Dice que un hombre, el camino era al revés, dice que descendía de Jerusalén a Jericó, pero le salieron unos maleantes. Bueno, en nuestro camino puede ser que de repente aparezca algo, que de repente aparezca alguien que atente en contra de nuestro bienestar, pero el Salmo va a dejar claro que es Dios el que nos protege. No permitirá el Señor que nuestro pie resbale. Es algo que no estoy inventando yo, es algo que la Escritura enseña. Es un camino para encontrarnos con Él, estas gradas, pero es un camino que Él mismo preserva. Fíjese lo hermoso de esta declaración. Este camino es para encontrarme con Dios, pero este camino es Dios mismo el que lo está preservando. Y es Dios, este pastor, que nos cerca por amor para no ir por caminos que representan amenaza. Si usted quiere entender un poco mejor esto, vea lo que hace Dios con su pueblo como pastor en el desierto. Dice la Escritura que a veces los hace rodear porque había de repente por ahí algunos enemigos y el pueblo podía tener temor. Hermanos, si verdaderamente la Biblia es cierta, y yo creo que lo es, tenemos que ver a Dios entonces como el pastor de nuestra alma. Tenemos que ver lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y esto es algo que hace Dios, porque Dios, al menos en el Salmo 121, se presenta como un Dios que nos protege. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Dios nos vigila. ¿Ha visto la película de Todopoderoso con Jim Carrey? Hay una escena que me gusta bastante porque nos deja ver cómo Dios no está imposibilitado. Tiene él, que en esa película representa a Dios, tiene una computadora y dice: voy a contestar las oraciones del mundo. Y entonces contesta una oración y ¿qué pasa? Le llegan 1000 y él se asusta, dice: achis, achis los mariachis, y contesta otra y de repente llegan muchas otras, de tal manera que lo que quiere decir la escena es que él no tiene la capacidad de responder, no tiene la capacidad de contestar esto. Pero el Dios de la Biblia, nada se sale del cuidado de Dios. No hay cosa que al Dios de Israel le sorprenda, no hay algo que podamos ganarle. Cuando usted dice: yo voy por allá, Dios se asoma por la esquina y le dice: te estaba esperando. Ya sabía que iba a pasar esto. No hay nada, absolutamente nada, que esté fuera del soberano control de Dios. Esto es algo maravilloso que debe llevar a mi vida entonces a vivir con fe, plena certeza, con confianza y con la tranquilidad. Escuché a un pastor hace algunos años decir que ¿qué es lo único que hace Dios en Apocalipsis? Y estábamos contestando a algunas personas y ninguno le atinamos. Y el pastor decía: en Apocalipsis, cuando hay un caos mundial, cuando hay persecución, guerras, lo único que presenta la Biblia haciendo a Dios es que está sentado en su trono, soberanamente controlando todas las cosas. Si usted tiene un Dios que ni nos vigila, que ni es cuidadoso y ni es soberano, preocúpese. Pero si creemos lo que dice la Biblia, que Dios tiene todo el control, ¿puedo entonces enfrentar la enfermedad? ¿Puedo entonces enfrentar el despido, las crisis familiares, a lo mejor la falta de trabajo, de economía, con la confianza de que Dios tiene todo el control? Y el Señor, hermanos, está vigilándonos. No se duerme, es más, ni siquiera se adormece, no se echa un coyotito, una pestaña. Dios no hace esto. Usted tiene un Dios que lo cuida en todo tiempo, no descansa, no se descuida. El Dios que tenemos no toma breaks, no toma vacaciones. Es un Dios que permanece. ¿Me ayudas con la siguiente, Alan? Y tenemos un Dios que nos acompaña, hablando del cuidado de Dios. Hay una frase interesantísima en el Salmo: es tu sombra
a tu mano derecha. No aparece esta frase otra vez, o al menos no la he encontrado en la Biblia, y no entendía lo que significaba la frase que Dios es tu sombra a tu mano derecha. ¿Cuándo? Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo se despega de usted su sombra? Nunca. Asimismo, Dios siempre está ahí, hermanos, a su lado, acompañándonos. Una persona me lo explicó y me hizo mucha lógica, me hizo mucho sentido. Imagina que el sol está pegando de este lado y tú vas caminando con tu pequeño hijo y debajo de tu mano está Él protegiéndolo. El sol, que es inclemente, viene con todo su poder, con todo su calor, pero tú, como amas y proteges a tu hijo, lo tienes aquí al lado, debajo de tu sombra, de la sombra de tu mano derecha. Hermanos, una traducción lo pone así: más cercana que tu sombra de tu mano derecha. Así es Dios con nosotros, porque ha prometido que nos acompañará. Quiero preguntarle algo. ¿No dice la Biblia en la Gran Comisión: yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo? No, falso, chisme. La Biblia no dice en Mateo 28: yo estaré. ¿Qué dice? ¿Cuál es la diferencia entre yo estaré y yo estoy? Le voy a... ya se supo, ¿no? Ya supo. Fíjese bien, yo estaré es una bonita promesa. Yo estoy es una poderosa realidad. O sea, no es que Dios me esté diciendo yo voy a estar ahí después. Está diciendo hoy en pandemia, cuando no hay cosas en la alacena, cuando hay enfermedad, hoy estoy. Así decía Fox, ¿no? Hoy. Bueno, hoy estoy contigo. Tenemos entonces en el Dios de Israel un Dios que me ayuda, porque es cuidadoso. Y como es cuidadoso, nos protege, nos vigila y nos acompaña. ¿Estamos bien hasta aquí? Recapitulo rápidamente. En primer lugar, Dios me ayuda porque es poderoso, y como es poderoso, podemos orar, podemos confiar y podemos asombrarnos. Y en segundo lugar, no solamente Dios me ayuda porque es poderoso, Dios me ayuda también porque es cuidadoso. ¿Y cómo nos cuida? A través de su protección, de su vigilancia y de su compañía. Y en tercer y último lugar, amados hermanos, Dios me ayuda porque Él es fiel. ¿Sabe que el arco iris nunca ha sido la bandera LGTB? Es precisamente la causa LGTB, es precisamente por lo que vino el diluvio. Pero después de que Dios decide ahí en el libro de Génesis exterminar a toda esa humanidad y preservar a Noé y a su familia, una señal y un símbolo del pacto es precisamente el arco iris. A veces nosotros, a mí me pasa seguido, espero que a usted no le pase, pero a veces vemos el arco iris como, ay, llovió y salió el sol. Hermanos, el arco iris es una manera de Dios decirnos a nuestra vida: yo soy fiel. O sea, yo he prometido algo que estoy cumpliendo. Cada vez que veamos un arco iris, es una buena manera de recordar o de encontrar a Dios en esto, hermanos. Dios ha prometido que Él es fiel. Y dice nuestro texto: el sol no te fatigará, de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dicen los que saben que cuando el hebreo quería enfatizar algo, lo decía 3 veces. Por eso aparece en la Biblia Dios no como santo, sino como santo, santo, santo. Y hay algunos escritos, sobre todo en los libros poéticos, cuando Dios, queriendo enfatizar algo, inspira a la persona que está escribiendo para que aparezca escrito algo de esta manera. Es interesante el énfasis de nuestro pasaje, por eso lo subrayé, porque está diciendo en el versículo 7: te guardará. Versículo 7 después: te guardará. Y versículo
8, te guardará. Algo, hermanos, algo quiere decirnos el Señor a través de esta escritura. Es que Dios es fiel para preservarnos. Dios nos va a guardar. Y hay tres cosas que podemos, en donde podemos, mejor dicho, encontrar la fidelidad de Dios. ¿Me ayudas, Alan, por favor? Dios es fiel en toda situación. En toda situación que nosotros podamos enfrentar. Cuando andemos de día, Dios es fiel, y ante los peligros de la noche, Dios sigue siendo fiel. Dios permanece fiel. ¿Dónde podemos ver esto, amados hermanos? El camino de Israel en el desierto. Cuando iban de día, Dios manifestaba su fidelidad a través de una nube que les cubría del calor. Y cuando iban en la noche y tenían frío, yo no sé si has estado en el desierto, pero yo que vivo en Ciudad Juárez, déjame decirte que el frío del desierto es algo bastante inusual. Es algo que mucha gente no lo cree hasta que lo vive. Pero cuando tú sales en el desierto, el aire te corta. O sea, sientes así como que algo está haciendo el aire debido a lo frío, a lo seco de la situación. Pero podemos ver en estas dos imágenes y obviamente en la escritura que, amados hermanos, ante toda situación el Señor, podemos regresar a la imagen completa, gracias, Dios es fiel. Por eso dice el versículo, es 7, ¿verdad? Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Gracias, podemos regresar a la imagen. Muchas gracias, Alan. Cuando el pueblo estaba en el desierto, una columna de fuego les guiaba por la noche y una nube en el desierto de día. Todavía no tengo la bendición de tener hijos. Estamos nosotros, mi esposa y yo, orando para que ya pronto podamos tener el siguiente seguidor del Atlas de Guadalajara, próximamente. Pero aunque todavía no tenemos hijo, ya tenemos su nombre. La palabra misericordia en hebreo es Geset. Es muy interesante lo que significa. Yo lo escuché y mi corazón quedó prendido del nombre. Seguramente has escuchado esta frase, cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia y verdad. Cuando la Biblia dice verdad, utiliza una palabra que se llama emet. Pero cuando dice misericordia, significa Geset. Y yo le pregunté a un pastor que su hijo se llamaba Geset. Y le dije, pastor, ¿qué significa Geset? Y me dijo, amor que proviene de un pacto fiel y verdadero. O sea, cuando Dios te tiene misericordia y me tiene misericordia, es porque Dios recuerda que ha hecho un pacto contigo y ese pacto que Dios ha hecho es fiel y verdadero. Hermanos, Dios no nos abandona porque ha hecho un pacto con nosotros que es fiel y verdadero. Por cierto, ¿qué dijo Jesús cuando tomó la copa, aprovechando que celebramos la Santa Cena? Esta copa es el nuevo ¿qué? Pacto. Pacto. Dios es fiel y su pacto es fiel y verdadero. ¿Me ayudas con la siguiente, Alan, por favor? Fiel ante todo mal, no solamente en cada situación, sino ante todo mal que pueda presentarse. El viajero en su recorrido tiene peligros latentes, pero Dios nos ayuda y nos preserva por su fidelidad. Si alguien necesita la presentación, con mucho gusto, anóteme su correo electrónico en un billete de 500 pesos y le podemos hacer llegar el correo. No se crea, se los podemos enviar sin ningún problema. El viajero en su recorrido tiene peligros latentes, pero Dios nos ayuda, hermanos, en la fidelidad, no la que nosotros tengamos, dice el apóstol. Ahora, la expectativa para el cristiano es que usted sea fiel. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero dice el apóstol Pablo, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel.
De todo mal, puede ser mal físico, puede ser mal espiritual. Mire, hay personas que en cuestión de enfermedad dan testimonio y dicen: el Señor ha estado conmigo, me ha fortalecido, me ha ayudado con situaciones de enfermedad, hermanos, COVID, cáncer, mucha enfermedad. Dios también de esto nos puede preservar y nos puede acompañar. Puede ser el mal espiritual, hermanos. Dice la Escritura en Efesios, dice el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes que habitan en las regiones celestes. Dios es fiel aún en todo esto. De todo enemigo, quiero decirle que no tenga usted enemigos, preferiblemente. Pero hay personas que de ellos para acá, ellos pueden constituirse ellos mismos en nuestros enemigos. Dios también es fiel ante todo este mal. Dios nos guardará. Dios es un depósito seguro. Me gusta mucho cómo acaba la carta de Judas cuando dice, no me acuerdo lo que dice, déjenme lo encuentro. La doxología de Judas dice, déme un momentito. Ya lo encontré. Dice, hablando de que Dios nos guarda, de que Dios es fiel, dice Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El Salmo 121, y creo que es un tenor de la Escritura, hermanos: Dios nos guarda, dice Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y nadie los podrá arrebatar de mi mano. O sea, Dios lo tiene a usted y a mí aquí, bien tomados, bien guardados, bien ubicados. ¿Me ayudas con la última, por favor? Y Dios es fiel en todo tiempo, hermanos. No solamente en toda situación, no solamente de todo mal, sino en todo tiempo. Dice ahí su versículo, el 8, el último: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta declaración es la inclusión de cada aspecto de su vida. Es como cuando dice el Salmo: cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, siempre. Cuando tú salgas y cuando tú regreses, en todas las etapas de nuestro caminar. O sea, aunque tengamos nosotros temporadas malas, esto no significa que Dios no sea fiel. Significa que Dios tiene un propósito para esa situación y tenemos nosotros con gusto que recibir, aceptar y aprender de toda situación. Pero en los tiempos buenos y en los tiempos malos, usando el lenguaje de José el soñador, en el tiempo de las vacas flacas y en el tiempo de las vacas gordas, tus tiempos de éxito y de fracaso. Dios está al tanto de todo, y hay una declaración que cae así como pesada sobre el texto y dice David: desde ahora y para siempre. Dios es fiel todo el tiempo. Cada que usted se levanta, cada que usted regresa, Dios es fiel. Hay personas que mientras usted y yo estamos cantando, mientras usted y yo estamos reflexionando en la Biblia, en este momento están tal vez en un velorio, tal vez están en la cárcel, tal vez, ya no tanto, pero tal vez estén buscando un tanque de oxígeno. ¿Y por qué razón yo estoy aquí? Porque Dios es fiel. Pero si yo estuviera allá buscando el tanque de oxígeno, también tendríamos que decir que Dios es fiel en todo tiempo. Quiero recapitular, ya estamos terminando, hermanos. Quiero recapitular. Hemos dicho 3 cosas: que Dios me ayuda porque es poderoso, Dios me ayuda porque es cuidadoso, y Dios me ayuda porque Él es fiel. Se hizo un estudio, ¿me ayudas con la siguiente? Y con esto concluyo. No sé cómo se llaman estos monitos, si alguien sabe. ¿Cómo?
Cada uno tiene una opinión diferente, pero así es en las iglesias regularmente, ¿eh? Cada quien opina distinto. Pero bueno, sí sabe quiénes son, ¿no? Ok, siguiente diapositiva. Se hizo un estudio sobre cuál es el asiento más peligroso de los autos. El hombre, regularmente voy a hablar de un matrimonio o esposo o esposa, no voy a hablar de solteros, sino para que entienda lo que le quiero decir. El hombre pues va en el lado izquierdo, al menos aquí en América, ¿verdad? Allá en mi natal Alemania y en Inglaterra es al revés, pero va el hombre aquí, ¿y dónde va la mujer? Al lado derecho. ¿Es correcto? Sí, son así los autos, ¿no? Cuando hay un choque, por más que ames a tu esposa, o vamos a suponer que la esposa maneje y va el esposo, por más que la ames, el volantazo nunca lo vas a dar para acá. Nunca. Por instinto. Usted vea fotos de choques y el volantazo siempre va para acá. Siempre. Porque inconscientemente tú buscas protegerte con la parte de afuera de tu carro y con tu esposa. Siempre buscas protegerte así. O sea, tú das el volantazo así. Entonces, cuando tu esposo te diga, te amo, dile, no es cierto, vas a dar el volantazo así. O sea, y usted lo haría igual. Usted si maneja, usted se ríe, pero usted daría el volantazo igual. ¿Dónde es el lugar más seguro? Atrás del copiloto. Ahí siéntese. Cuando vea que llegan a la iglesia el esposo y la mujer atrás, es porque la esposa tiene dudas de cómo maneja. Pero el más peligroso, y resultó que el del copiloto, ya que en caso de colisión frontal, está más expuesto al denominado volantazo involuntario del conductor, ya que en caso de un choque inminente se tiende a dar siempre un giro a la izquierda. El único que no daría el volantazo sería Dios. El único que daría el volantazo hacia acá sería Dios. El único que recibiría el golpe por usted, y así lo hizo en la cruz del Calvario, sería Jesús. Hermanos, en algún momento de nuestro caminar vamos a volver a lanzar esta pregunta. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? En algún momento de nuestra vida vamos a decir como David, ¿de dónde vendrá mi socorro? La Biblia da testimonio que nuestra ayuda, que nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu gran fidelidad. Porque reconocemos que tú eres fiel, que tú eres bueno todo el tiempo. Que tú guardarás, Señor, nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Y puede ser, Señor, que estemos en nuestra mente, en nuestro corazón, a veces con algunas dudas, Señor, no sabiendo de dónde vendrá el auxilio y el socorro. Permite, por favor, Señor, que tu palabra nutra nuestra mente y nuestro corazón de tal manera que podamos recordar, Señor, que tú eres nuestro ayudador. Que tú has prometido, Señor, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Si alguna persona, Señor, si alguna familia en este lugar tiene esta pregunta y no sabe de dónde vendrá nuestra ayuda, que tu Espíritu Santo consuele, fortalezca y dé la convicción a cada uno de nosotros que tú estás aquí, Señor, para ayudarnos. Gracias te damos, Dios, te alabamos y te bendecimos. En el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.